Mis cosas serán enviadas a tu casa la próxima semana. Asegúrate de aceptarlas todas. De verdad, eres tan descuidada e irresponsable. Me mudaré contigo para enseñarte cómo ser una esposa adecuada. Lo mínimo que puedes hacer es darme mi propia habitación, incluso si eso significa sacar tus cosas. De la nada, mi suegra suelta esta impactante noticia. ¿Mudarse? ¿Enseñarme? ¿De qué está hablando? Mi esposo Roy nunca mencionó nada sobre que ella viviría con nosotros ni que me reeducaría. ¿Quién se cree que es? No le importan mis sentimientos y, de hecho, se muda la semana siguiente. Luego, ve a su hijo en la casa y grita como en la pintura el grito. Es en ese momento cuando se da cuenta de quien realmente necesita ser reeducado. También aprende que no hay un hogar para que ella se quede porque mi verdadero hogar es. Yo era una esposa trabajadora, casada desde hacía 3 años. Roy y yo nos conocimos a través de un amigo. Conectamos de inmediato y nos casamos después de 2 años de noviazgo. Ambos trabajábamos a tiempo completo y estábamos acostumbrados a hacer las tareas domésticas por nuestra cuenta. Después de casarnos, establecimos una regla simple: quien notara que había que hacer algo o tuviera tiempo, lo hacía. Funcionaba bien y nunca discutimos al respecto. Cuando mi trabajo se volvió más demandante, Roy asumió más tareas del hogar. Aun cuando habíamos acordado esto, me sentía un poco culpable. Para compensarlo, le compraba postres o lo invitaba a comer algo rico los fines de semana. Sentía que lo estaba sobornando con comida, pero él siempre me tranquilizaba diciendo: prefiero ayudarte antes que verte abrumada. Estaba agradecida por mi amable esposo y deseaba que nuestros días felices duraran para siempre. Pero entonces, mi suegro falleció. Se había casado tarde en la vida, así que ya era bastante mayor. Fue triste, pero Roy lo aceptó como una parte natural de la vida. Para mi suegra, Olivia, fue mucho más difícil. Había estado con él durante años y ahora se sentía perdida. Odiaba estar sola, así que empezó a visitarnos con frecuencia. Entre semana venía después del trabajo y los fines de semana a veces llegaba desde temprano en la mañana. Honestamente, era agotador. Ya estaba cansada por el trabajo y entretenerla todo el día en mi día libre era difícil, pero quería apoyarla, así que hice mi mejor esfuerzo para ser paciente. Al principio, solo quería compañía. Charlábamos mientras comíamos sobre las noticias, el trabajo y Roy. A veces lloraba por mi suegro y yo me quedaba en silencio a su lado, pero con el tiempo, sus visitas cambiaron. Ya no venía solo por compañía, empezó a juzgarme. Criticaba cómo llevaba la casa, que el refrigerador no estaba bien organizado, que la ropa no se lavaba correctamente, que había demasiados envoltorios de fideos instantáneos en la basura. Me preguntaba si acaso estaba intentando arruinar mi salud antes de tener un bebé. Seguía regañándome, aunque Roy y yo estábamos bien con la forma en que manejábamos las cosas. Ni siquiera estábamos pensando en hijos todavía. Entendía su preocupación, pero si pasara menos tiempo quejándose, tendría más tiempo para limpiar. Claro, no podía decir eso, así que solo asentía con la cabeza y decía: tienes razón, lo siento. Entonces, un fin de semana llegó y vio a Roy lavando los platos. De repente, explotó. ¿Por qué mi hijo está lavando los trastes? Tú eres la esposa, ese es tu trabajo. Me quedé congelada. Ella tomó la esponja de sus manos y lo hizo sentarse. Luego me jaló a la cocina. Me quedé junto al fregadero, molesta pero tratando de mantener la calma. Olivia, los dos trabajamos, así que dividimos las tareas. Hoy solo me está ayudando, no le hago hacer todo. No me hables así, soltó, cortante. Se negó a escucharme sin importar lo que dijera. Pensé que si Roy hablaba, tal vez ella entendería. Lo miré con la esperanza de que me defendiera. Parecía entender y, por un momento, me sentí aliviada, pero entonces, para mi sorpresa, dijo algo completamente inesperado. Mamá, cálmate. No es bueno para tu salud alterarte así, dijo Roy, pero tienes razón. De ahora en adelante me aseguraré de que ella haga las cosas bien. Cariño, deberías disculparte con ella. Se volvió hacia mí. ¿Por qué no le decía que compartíamos las tareas? Pensé en discutir, pero no tenía sentido. Olivia, y ahora hasta mi esposo, estaban en mi contra. Seré más cuidadosa en el futuro, dije, decidiendo terminar la conversación. Después de que ella se fue, le pregunté a Roy por qué había tomado su lado. No importa lo que dijeras. No te habría escuchado mientras te viera como una mala esposa, explicó. Pero si él se lo hubiera dicho, ella habría entendido. Eso podría haber terminado con todo de inmediato. En su lugar, hizo que todo empeorara. Viendo mi frustración, trató de justificarse. Solo quería mantener la paz. Ya conoces a mi mamá,
No entendería si le explicara nuestra regla, pero no te preocupes, eventualmente lo entenderá. No me lo creí. Nos conocíamos desde hacía años y podía notar cuando estaba mintiendo. En el fondo, sentí que solo estaba usando esto como una excusa para dejar de hacer las tareas. Roy siempre había sido un poco astuto. Yo era relajada, y como nunca había causado problemas mayores, lo dejé pasar antes. Pero ahora no vi ninguna culpa en su rostro. Más que nada, me sentí agotada. Aún así, me convencí de que tal vez solo quería conservar su dignidad frente a su madre. Habíamos compartido la carga antes, así que esperaba que las cosas volvieran a la normalidad pronto. Pero estaba equivocada. Desde ese día, Roy dejó de ayudar con las tareas por completo. Nunca habíamos tenido reglas estrictas sobre quién hacía qué, pero él siempre colaboraba. Ahora, lo ignoraba completamente. Al principio, pensé que estaba molesto porque lo había enfrentado, pero no, simplemente se negaba a hacer nada. Finalmente, lo confronté. Oh, lo siento, dijo, sorprendentemente de acuerdo de inmediato. Pensé que tal vez solo estaba siendo flojo por un tiempo, pero al día siguiente, Olivia apareció sin avisar. Eso era inusual, así que me preocupé de que algo estuviera mal. En cambio, tenía algo más que decir. Escuché que aún no has aprendido tu lección. No haces las tareas del hogar y ni siquiera cocinas para tu esposo. ¿No te importa alimentarlo bien? Roy me dijo que no ha comido comida casera porque te niegas a cocinarle. Me giré hacia Roy y lo fulminé con la mirada. Roy se había vuelto completamente en mi contra. Lo advertí, pero no le importó. Esto no es mi culpa, pensé. Pero ahora, gracias a él, Olivia empezó a venir aún más seguido. Y Roy dejó de ayudar por completo. Tuve que hacerme cargo de todas las tareas del hogar que él solía hacer, incluso cuando llegaba tarde a casa. Si no estuviera tan ocupada con el trabajo, tal vez lo habría manejado, pero apenas tenía tiempo para dormir. Estaba exhausta. Si esto seguía así, sabía que colapsaría. Así que intenté hablar con él de nuevo, pero justo cuando lo necesitaba, su trabajo se volvió más ocupado y no pudimos tener una conversación adecuada. Al principio, lo entendí, pero su horario era una locura. Empezó a llegar a casa muy tarde entre semana, a veces después de la medianoche. Los fines de semana trabajaba todo el día, y a veces incluso se quedaba en la oficina toda la noche, diciendo que el trayecto era una pérdida de tiempo. Quería hablar sobre Olivia, pero me preocupaba más que él estuviera sobrecargándose de trabajo. Cuando finalmente lo vi, le pregunté, ¿estás bien? Sí, estoy bien, dijo con mucha energía. Eso fue extraño. Si estaba trabajando tanto, al menos debería verse un poco cansado, pero parecía demasiado enérgico. ¿Cómo era posible? Empecé a preguntarme si su empresa lo estaba explotando injustamente, así que pregunté a una colega que tenía un familiar trabajando en el mismo lugar. Cuando le describí el horario de Roy, ella se veía confundida. Sí, es una temporada ocupada, pero no trabajan tanto. Tal vez algunos departamentos, pero últimamente son muy estrictos con los horarios. Así que Roy no estaba mintiendo por completo, pero tampoco estaba diciendo toda la verdad. Tuve un mal presentimiento. Estaba demasiado ocupada con el trabajo para hacer todas las tareas del hogar, y la casa se volvió un desastre. Al día siguiente era mi día libre, así que planeé limpiar todo y poner la casa en orden, pero entonces Olivia apareció. ¿Qué pasó aquí?, exclamó horrorizada. El momento en que te dejo a cargo, todo se arruina. No me extraña que mi hijo haya estado haciendo todo. Nosotros compartimos, empecé a explicar, pero luego me di cuenta de que no valía la pena. Mientras dudaba, de repente pareció tener una idea. Me voy a casa por hoy, dijo. Acabo de recordar algo. Se fue. Me había preparado para un largo sermón, pero simplemente desapareció. Se sintió extraño, pero solo estaba feliz de tener paz. Unos días después, llamó con noticias impactantes. Hola, mis cosas serán entregadas a tu casa la próxima semana. Acéptalas todas, ¿ok? ¿Qué? Después de ver el desastre, tengo que intervenir. Eres demasiado torpe y descuidada. Por el bien de mi hijo, me mudaré para entrenarte y convertirte en una esposa adecuada. Lo mínimo que puedes hacer es darme mi propia habitación, incluso si tienes que sacar tus cosas. Había tomado esta decisión por su cuenta, sin siquiera preguntar, y sus cosas ya estaban en camino. Me trataba como una tonta. Pero yo ya tenía un plan en mente, y era el momento de actuar. El día en que se suponía que se mudaría, me llamó una y otra vez. Al principio la ignoré, pero no dejó de insistir. Finalmente, contesté.
Del otro lado de la línea, estaba gritando. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás? ¿Quién es esa mujer con mi hijo? Nunca la había oído tan histérica y no pude evitar reírme. ¿De qué te ríes? Gritó. Pero yo no estaba ahí. Ese día le había dicho a Roy que visitaría a mis padres por unos días. Y mi plan funcionó a la perfección. Tenía la sospecha de que Roy podría llevar a su amante a la casa mientras yo no estaba. Cuando noté diferencias en su supuesto horario de trabajo comparado con lo que mi colega me dijo, contraté a un investigador privado para averiguar qué estaba haciendo en realidad. Resultó que me estaba engañando con una colega más joven. Entre semana usaba el auto de la empresa para llevarla a nuestra casa. Los fines de semana iba con ella a hoteles. Incluso le estaban pagando horas extras por quedarse hasta tarde, pero en realidad, solo estaba usándolo como excusa para engañarme. Así que sabía con certeza que intentaría llevarla a casa mientras yo estaba fuera. Imaginé que planeaba divertirse hasta que se cansara, pero entonces Olivia y los de la mudanza llegaron. Estaba lista para exponer a su hijo por el mentiroso y tramposo que era. Le conté todo. Se quedó en shock. Solo podía escuchar sus jadeos. Realmente me hubiera gustado ver su cara. Pero para que lo sepas, en realidad no estaba con mis padres. Estaba en una oficina de bienes raíces firmando un contrato para una nueva casa y cancelando el contrato de arrendamiento de la actual. Cuando Olivia llamó, estaba en medio de eso. El agente inmobiliario pacientemente esperaba a que terminara, así que fui directo al grano. Mira, Olivia, estoy ocupada cancelando mi contrato de arrendamiento, así que vamos al punto, dije. Me hiciste quedar como una tonta, diciendo que necesitaba entrenamiento. ¿Te das cuenta de quién necesita entrenamiento ahora? Le recordé que insistió en que hiciera todas las tareas del hogar, pero yo pagaba la renta, no Roy. Él había compartido las tareas porque yo trabajaba más horas y ganaba más dinero que él. Pero ahora estaba usando su tiempo con otra mujer. Le dije que ya no me importaba. Voy a pedir el divorcio y obtendré una pensión alimenticia. Mi abogado se pondrá en contacto con él pronto. Y le dije que nunca volviera a contactarme. Estaba a punto de colgar, pero la escuché sollozar y suplicar. Acabo de terminar el contrato de arrendamiento de mi antigua casa. ¿Dónde voy a vivir si esta casa desaparece? Siempre me había criticado, pero ahora necesitaba mi ayuda. Le dije, no es mi problema. Habla con tu hijo. Y colgué por completo. Unos días después, presenté la demanda de divorcio y mi abogado estaba trabajando para conseguirme 100,000 pesos en pensión alimenticia. Confiaba plenamente en él. Roy fue despedido de su trabajo y su amante lo dejó, diciendo que nunca debería haberse metido con él. No me importaba su miseria. En cambio, descubrí algo interesante. Roy había estado abusando de estimulantes energéticos de venta libre. Arruinó sus órganos internos y ya no podía trabajar tanto. Todo en exceso es malo. Con el contrato de arrendamiento cancelado, ni Roy ni Olivia tenían un lugar donde vivir. No tengo idea de dónde están ahora o incluso si siguen vivos. Pero ya no me importan. Estoy emocionada por mi nueva vida libre.